Bien, muy buenas tardes a esta edición de AmCham DR Talks que estamos celebrando en colaboración con nuestro aliado institucional Finhus. Bienvenidos a todos de nuestros socios y los socios de Finhus. El concepto de AmCham DR Talks es aprovechando estos nuevos medios de comunicación para interactuar con nuestra membresía con más frecuencia sobre temas de interés a la agenda institucional de nosotros. Y el tema específico de esta tarde es el derecho y regulación eléctrica post-COVID-19. En un entorno que se enfrenta a los desafíos generados por el COVID-19, el sector de energía eléctrica no ha estado libre de impacto. El aumento de la factura en los hogares, la reducción del consumo industrial, así como la baja en los precios derivados del petróleo, la reapertura por fases de la economía, los quasi blackouts del sistema, el cierre del sector turístico, entre otros factores, representan innumerables desafíos para el mercado eléctrico. Y esos son solo algunos signos de los cambios que ha generado la pandemia causada por el COVID-19 en el mercado eléctrico y que es necesario abordar desde la perspectiva jurídica y regulatoria. Tenemos un grupo interesante de personas interactuar con nosotros en el día de hoy. Quiero averiguar que Elena ha llegado. Elena Villegas está con nosotros. Hello, María. No, señor Malamud, no se ha podido conectar. Ok, entonces voy a ceder la palabra a nuestra moderadora de esta sesión, Mirna Amiyama, quien es vicepresidente de nuestro comité legal. Eso es uno de sus varios sombreros con ustedes, Mirna Amiyama News. Gracias, Mirna. Gracias, señor Malamud. Bienvenidos todos esta tarde. Para que tengan una idea, estamos conectados desde Guatemala, Charlottesville, Ottawa, Colombia, hasta donde he podido ver, República Dominicana en sus varios puntos. Tenemos gente del sector público y del sector privado, así que bienvenidos todos. Ante todo, demos gracias. En este tiempo es importante recordar las gracias. A Dios, ante todo, por haber encontrado el modo de reunirnos esta tarde. A este grupo de amigos, a quienes he convocado, con quienes me une una pasión e interés común, que es la mejora del sector eléctrico en la República Dominicana, que es fuente inacabable, y ellos lo saben bien, de polémica, pero también de innovación y creatividad. Por su confianza, demos gracias por su confianza y receptividad inmediata a la Fundación Institucionalidad y Justicia en las personas de Ruth Ángeles, que nos acompaña por aquí, y de Servio Tulio Castaños, que no se pudo conectar en esta noche. Desde 1994 he estado vinculada a la Fundación del Distrito Norte. Este evento es una versión de una parte de un ambicioso foro de discusión sobre las reformas necesarias en el sector, que habíamos diseñado y discutido para realizar este año, pero nos ganó el COVID-19, así que tuvimos que adaptarnos y aquí está. A la Cámara Americana de Comercio, siempre tan receptiva, el señor William Malamud, Rafael Velasco, que se va a conectar como participante, presidente del Comité de Energía, y al Dream Team, por supuesto, Giselle, Moral y María. Equipo que nos han apoyado de forma profesional y sumamente entusiasta para llevar a cabo este evento. Gracias a los comités, a mis comités, legal y de energía por estar siempre presentes. A Finhus y la Cámara por garantizar en este evento la libertad de cátedra y la convocatoria de todos ustedes esta tarde. Estoy especialmente agradecida a la Red Centroamericana de Mujeres Ejecutivas de Energía, representadas hoy por Silvia Alvarado en este evento.
Algunas podrán conectarse hoy, otras nos verán en diferido, así que bienvenidas a las mujeres centroamericanas. Gracias a todos los que replicaron nuestra invitación para ayudar a difundir este evento. Es importantísimo también y agradecer a todos ustedes, público conectado, quienes con su inscripción en 2 ocasiones a esta actividad nos respaldan en un espacio de debate académico sobre importantes y acuciantes asuntos relativos al derecho y la regulación eléctrica. Es importante saludar la presencia de todos ustedes, de donde vienen, de instituciones del gobierno dominicano, de instituciones del sector privado, de firmas de abogados, ingenieros eléctricos, etc. Toca contarles ahora quiénes me acompañan en este panel. Hay 2 formas de hacerlo. El resumen de cada uno se queda corto, en todos los casos respecto al conocimiento, experiencia y contribuciones relativas al mercado eléctrico nacional. Por favor, para que me ayuden y nos vayan proyectando en pantalla. Ya está en pantalla. Les comento que he invitado a Elisa, Silvia, Manuel y Rodolfo. Primero, porque no necesariamente pensamos igual. Cada uno de nosotros tiene ideas propias sobre el tema que nos convoca. Segundo, porque tienen un conocimiento sólido adquirido no solamente con estudios que los han tenido, sino porque ha sido en el transcurso de estos 23 años, y en algunos casos más, como Silvia, por ejemplo, han sido actores importantes del sistema eléctrico, tanto desde las entidades del Estado como desde las empresas que han invertido en la República Dominicana. Tercero, porque son personas comprometidas con la mejora permanente del sector, a donde quiera que se encuentre, en los roles que sus vidas les colocan. Por último, porque son personas a quienes aprecio, respeto y admiro, personal y profesionalmente, por su calidad, compromiso y perseverancia. Silvia, feliz de reencontrarnos, siempre atendiendo mi llamado con entusiasmo y profesionalidad, privilegia tu presencia. Rodolfo, tantas ideas, proyectos y aspectos compartidos en el tiempo. Su rigor científico es envidiable. Su ética de trabajo y personal me sirven de ejemplo. Manuel, tantas batallas que hemos luchado juntos y que quiera la vida pueda continuar y podamos continuar luchando. Tanto conocimiento compartido de tu parte, tu compromiso con el sector me sigue inspirando. Elisa, ¿qué te puedo decir? Contigo concebí esto desde su nacimiento. Tu fina inteligencia, tu sensibilidad y compromiso permanente con el lado humano de toda actividad humana es lo que deseo resaltar esta tarde. Cuando sea grande, amiga, quiero ser como tú. Vamos a pasar a contarles un poco la metodología que vamos a emplear esta tarde. En lugar de las tradicionales presentaciones y ponencias por cada uno de los panelistas, hemos diseñado para ustedes un formato de diálogo en el cual yo iré proponiendo los temas sobre los cuales conversaremos. En la primera hora nos ocuparemos de los aspectos formativos para nivelar un poco el conocimiento, porque hay gente que pertenece al sector y hay gente que no pertenece al sector. Y luego nos ocuparemos de la actualidad, de cuáles son los retos y desafíos que se presentan para el sector en este momento. Hemos integrado en nuestro debate algunas preguntas recibidas hasta la tarde de ayer por parte de los participantes que se inscribieron. Y las preguntas que se reciban durante el evento o recibidas por la plataforma serán administradas durante la sesión de preguntas y respuestas. Avisamos a todos los participantes por este medio que los criterios y conceptos emitidos durante este evento son de la exclusiva responsabilidad de las personas que los evitamos y no representan ni comprometen en ningún caso los criterios que pudieran tener la FIMA, la Cámara Americana de Comercio, ni ninguna entidad y organización a la cual pertenezcamos o estemos vinculados profesionalmente en relación o no de dependencia laboral. En este momento tenemos 106 participantes conectados.
Vamos a entrar en materia. El sector eléctrico de la República Dominicana ha evolucionado de forma importante a partir de la Ley 141-97 sobre reforma de empresas públicas, conocida popularmente como Ley de Capitalización, para conformar lo que se denomina el mercado eléctrico dominicano. Las entidades estatales que establecen la política del sector y lo regulan son el Ministerio de Energía y Minas, la Superintendencia de Electricidad, la Comisión Nacional de Energía y, como todos saben, el mercado está conformado por algunos agentes. Entre ellos tenemos 3 empresas distribuidoras de electricidad que son propiedad ahora mismo al 100% del Estado Dominicano. Una empresa de transmisión, propiedad al 100% del Estado Dominicano. Varias empresas generadoras de electricidad, por ejemplo, Jaina, Itabo, que son propiedad mixta, al 50% es del Estado Dominicano. Empresas del grupo AES, empresas de energías renovables, empresas de propiedad privada, la empresa generadora Hidro, la empresa Punta Catalina, que es propiedad 100% del Estado Dominicano. Aquí quiero hacer una acotación. Hubo preguntas que recibimos a través de la plataforma sobre este tema y agradecemos dichas preguntas, pero debemos aclarar que dicho análisis no lo hemos incorporado a esta discusión porque entendemos que dicha temática no es esencialmente materia del derecho y la regulación eléctrica. Adicionalmente, hay mucha información respecto de esa central generadora de índole legal y técnico de la que no se dispone libremente como para incorporarla a esta conversación. Del mismo modo, también recibimos preguntas sumamente interesantes sobre el subsector de las energías renovables y les comentamos que consideramos que esa temática es sumamente importante y representa grandes desafíos de reforma legal y regulatoria para las nuevas autoridades. Nos comprometemos en un próximo evento similar a este, pero dirigido exclusivamente a explorar el tema legal y regulatorio de las energías renovables en la República Dominicana. Están por igual los usuarios no regulados, que son propiedad privada y no son propiamente agentes. Adicionalmente, el sector tiene lo que se conoce como sistemas aislados, por ejemplo, en la zona este del país, que es servida por CEPEN, Consorcio Energético de Punta Cana. Del mismo modo, y de otra parte, tenemos a los usuarios regulados, es decir, todos aquellos que son servidos por las empresas distribuidoras y a quienes se les carga un precio por la energía que consumen en función de una tarifa que viene dada por la Superintendencia de Electricidad. La antigua CDE reformada, mantenida por la Ley General de Electricidad, de la participación del Estado en las empresas eléctricas, aunque en realidad desempeña un papel mucho más preponderante. Antes de pasar al debate en el panel, debo anunciar que la señora Elena Villella de Paliza se nos ha unido y que quiere saludarles a todos y darles la bienvenida. Adelante, doña Elena. Buenas tardes a todos, y siento que entré un poquito tarde por unos problemas técnicos, pero un gusto estar aquí con ustedes esta tarde. Creo que quizá muchos de ustedes, el seminario, probablemente se preguntaron, bueno, pero ¿y cómo ha afectado al sector eléctrico? ¿Y qué impacto tienen las regulaciones, la pandemia del COVID? Pero resulta que como nuestro sector continúa requiriendo adecuaciones de su reglamentación para mejorar la calidad del servicio y la eficiencia y competitividad del mismo, así como atraer mayor inversión, en este entorno de pandemia, si ustedes se fijan, se han conjugado una serie de eventos que lo han impactado y que van a requerir y requerirán en el futuro, y esperamos que hoy sea el inicio de esas discusiones, pasos de avance y regulaciones para poder mejorar. Para mencionar quizá algunos de esos temas, retos que vamos a tener. Como ustedes saben, cuando inició la pandemia, la superintendencia estableció una norma por medio del cual autorizaron básicamente
a no cortar el servicio o a suspender los cortes de servicios por falta de pago. Eso obviamente bajó los niveles de facturación y vamos a tener que volver a recuperar y ver cómo realmente la regulación nos ayuda y nos protege en el futuro para que este tipo de situaciones no creen dificultades. Otro tema que no obstante fue un impacto positivo en principio, que es la reducción del precio de los combustibles, va a ser necesario evaluar el efecto sobre el desempeño financiero de las empresas distribuidoras, que ocasiona básicamente el esquema que tenemos de tarifas con subsidios cruzados. Ustedes recordarán que tenemos el tema de la tarifa técnica. Y en este caso, por ejemplo, de la pandemia, al reducirse la facturación de los clientes industriales y comerciales por el cese de actividad económica y aumentar el consumo de los clientes residenciales que están confinados, como estamos muchos de nosotros hoy básicamente, trabajando virtualmente, la realidad es que la luz en los hogares creció y el consumo industrial, que tiene mucho que ver con los subsidios cruzados, bajó. Y eso tiene un efecto. El otro tema es la recaudación de las recaudaciones fiscales, que como sabemos hay una reducción y que va a haber probablemente mayores subsidios que cubrir y pérdidas operacionales de las empresas distribuidoras en lo que eventualmente logran los mismos niveles de facturación. El otro tema que también está sobre la mesa es el impacto financiero en las propias empresas generadoras por la reducción drástica de la demanda, algo obviamente imprevisto y no esperado en nuestra regulación. La realidad es que, por otro lado, mirando hacia adelante, vamos a tener que ver cómo recuperar económicamente y cómo se recuperan los sectores productivos y atraemos inversión en generación. Así que lo que quería básicamente compartir con ustedes es que estas cosas, aunque parezca sencillo y echando una mirada al futuro, en esta nueva normalidad que vivimos, creo que este conversatorio nos va a dar la oportunidad de discutir ideas y propuestas mediante cuyo análisis y debate, ojalá hoy pudiéramos de alguna forma ir conformando ideas que eventualmente sean propuestas de medidas regulatorias que nos permitan implementar la tarifa técnica, que nos ayuden a disciplinar la licitación de energía de forma regular y oportuna de las distribuidoras, y sobre todo a generar una serie de medidas y acciones de mejoras regulatorias que deben ayudar a la operación del sector de energía y a la vez contribuir al desarrollo y crecimiento no solo del sector energético, sino el país en pleno. Y por ello es que hoy AmCham y Finjus se han unido básicamente para ofrecerles esta valiosa oportunidad de discutir entre profesionales y expertos en esta materia cómo lograr mejorar nuestro sistema y abrir un debate sobre cómo realmente este sector, que es clave para el desarrollo y competitividad de nuestro país, logramos mejorarlo y hacerlo de una forma en la cual nuestras regulaciones perseveren en el tiempo, que es lo que nos va a dar la estabilidad y la seguridad y confiabilidad del sector para que haya mayor inversión cada vez y sobre todo para que tengamos un sistema más competitivo. Así que la mejor de las suertes en este conversatorio y espero que vamos a oír temas muy interesantes de los expertos. Muchísimas gracias, Elena, por esa fantástica introducción. Nos deja el escenario bien puesto para comenzar con los debates. Así que vamos a entrar directamente con Elisa, a quien le voy a plantear una pregunta general para irnos viendo, nivelando el conocimiento. Desde el proceso de reforma y reestructuración de la antigua CDE, que ocurrió, como se sabe, en el marco de la ley 141-97 sobre reforma de la República, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue el diseño legal para llevar a cabo esa reestructuración? Y
¿Qué ha pasado desde entonces hasta ahora? Estamos, estuvimos en los umbrales de un posible parque eléctrico que no llegó a concretarse y estamos ahora en medio de esta situación que requiere revisión. Adelante, Liz. Bueno, hay gente que, pensaba yo esta mañana que hay probablemente gente en ese chat y hubo votantes en estas elecciones que nunca se enteraron de lo que había antes, cuando la CDE era un monopolio completo y la crisis que se vivía. En ese contexto, en el año 97 se aprobó la Ley de Reforma de la Empresa Pública y se emitió toda una regulación que comenzó en base a resoluciones del Industria y Comercio, en ese momento la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, y que tendían a un punto, a que iban a ser gestionadas por el sector privado. El sector de distribución, el sector de generación y transmisión se quedaba en manos del Estado por su importancia crucial. Entonces, toda una regulación que se emitió apuntaba a eso. Repito, distribución y generación privado y transmisión pública y un organismo coordinador que iba a gestionar las transacciones del mercado eléctrico. Bueno, y toda la legislación, todo lo que se hizo apuntando a eso. Primero las resoluciones, luego la Ley General de Electricidad, el reglamento de la Ley General de Electricidad y la conformación del organismo coordinador. ¿Qué pasó? Pasó lo que sabemos, que en algún minuto de la historia, justo después de un cambio de gobierno, comenzó el proceso de estatización de la distribución. Se compraron las acciones de Unión Fenosa en Edenorte y Edesur, y EDE seguía conservando su parte del capital privado. Entonces teníamos, lo repito, una ley creada para un sistema de distribución privado, pero con la mayor parte de la distribución en poder del Estado. Recordemos que en generación las empresas que se capitalizaron, Jaina y Tabo, tenían la mitad de su capital en el sector privado y la otra mitad del capital en manos del Estado a través de la CDE y un poquito de porcentaje en manos de trabajadores de la CDE que convirtieron parte de sus prestaciones laborales en acciones en Jaina y Tabo. ¿Qué pasó? Que generación también cambió. Y con el avance del tiempo, el Estado fue teniendo participación también en generación, que es el efecto Punta Catalina. En el camino se desarrollaron los sistemas aislados, que ojo, parecerían que están fuera de la regulación, pero no lo están. Y lo vimos claramente ahora con la crisis de COVID, con la reglamentación que hubo que dictar en relación con el pago de los usuarios. En ese esquema, ¿con qué quedamos? Quedamos con distribuciones del sector público, porque luego AES también vendió sus acciones en EDX y pasaron a ser propiedad del Estado, una superintendencia de electricidad, una Comisión Nacional de Energía y un Ministerio de Energía y Minas que también asumió posiciones como organismo regulador. Pero una ley diseñada para que el mercado funcionara entre agentes privados, siendo mayoritariamente público otra vez. En ese contexto y a partir, especialmente después que se emitió la ley de estrategia para la Estrategia Nacional de Desarrollo, la ley 1-12, se comenzó a hablar de nuevo de un pacto eléctrico que volviera que sentara de nuevo a la sociedad dominicana a pensar qué querían para el sector eléctrico. Habían expectativas interesantes porque con el pacto de educación, para el sector de educación, hubo experiencias buenas y de alguna manera con resultados exitosos. Se intentó, el Consejo Económico y Social hizo un trabajo, la verdad es que bastante bueno, intentando reunir consenso, pensando qué queremos como país para el sector eléctrico. No era la decisión de un presidente, no era la decisión de un grupo de personas, se suponía que era la decisión de la sociedad. Pero bueno, un montón de factores, no necesariamente técnicos, dejaron el pacto a mitad. Se llegaron a consensos importantes que no se pudieron concretizar. Lo interesante del caso es que a partir de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, cuando se convoca al conocimiento
a la concretización de un pacto, y esto es una cosa donde mucha gente se pierde, es que después que se intente el pacto, en aquellos aspectos en los que no hay consenso, es cuando el Poder Ejecutivo puede ir a someter las iniciativas legislativas al Congreso. Es interesante porque ahora mismo todo el mundo habla de reformar el sector, hagamos el sector, se cayó el pacto, no hubo pacto, pero estamos perdiendo de vista que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo establece criterios para diseñar una sociedad, diseñar un país hasta el 2030. Y que el Ministerio de Economía, Planeación y Desarrollo tiene actividades importantes que hacer. Porque, como decía doña Elena, hay temas que afectan la inversión pública. Y hay un sistema nacional de planificación de inversión pública al que el sector eléctrico impacta mucho. Entonces, bueno, ese es como el esquema. Lo traté de hacer lo más rápido posible, llegando hasta el pacto, que fue lo que me pediste. Gracias, Elisa. Un esfuerzo importante de síntesis de 23 años prácticamente de reforma y de mercado. Silvia, tu experiencia internacional como consultora y ejecutiva de agentes de mercado te ha permitido definitivamente conocer diversos procesos de reforma del sector eléctrico y conoces muy bien el sector eléctrico dominicano. ¿Podrías indicar, por favor, algunos rasgos comunes y diferencias del proceso dominicano con el de Centroamérica y el de Guatemala específicamente? En adición a eso, Silvia, uno de los participantes, a través de la plataforma de inscripción, nos preguntaba cuáles son las ventajas y desventajas de liberalizar la distribución de electricidad a diferentes empresas para un mismo espacio territorial. ¿Qué opinas a este respecto? ¿Qué te dice la experiencia latinoamericana o centroamericana sobre la intervención del Estado en el segmento de generación? Adelante, Silvia, por favor. Muchas gracias, Mirna. Primero, no puedo dejar de agradecerte infinitamente la oportunidad de estar hoy con ustedes. Amo tanto la República Dominicana y tengo tantos recuerdos dulces de los años que viajé para allá. Y estar ahora entre tantos amigos y entre estos panelistas tan distinguidos, de verdad que para mí es un tremendo honor. Así que mil gracias a ti, Mirna, a AmCham y a Finjus y a los colegas también. En cuanto a tu pregunta, debo decir que la República Dominicana, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos en su momento, adoptaron una reforma, muchos de ellos basados en el modelo que había implementado Chile en su sector eléctrico. Es un modelo regulatorio que privilegia la eficiencia, en generación sobre todo, pero es un modelo donde prevalece la eficiencia a lo transversal. De tal manera que las unidades se conoce como sistema de costo marginal de corto plazo, y perdón para los expertos en la audiencia, pero entiendo que aquí hay una audiencia mixta, algunos no serán especialistas del tema. Entonces, este modelo lo que hace es que ordena el despacho de las plantas de generación basado en sus costos variables de producción y así privilegia la eficiencia para poder abastecer la demanda. Y bajo este modelo, la comercialización y la generación se consideran libres de entrada, mientras que los segmentos que son monopólicos por naturaleza, que es la transmisión y la distribución, son regulados en calidad y en precio. Guatemala, mi país, al igual que la Dominicana, tomaron sus procesos de reforma prácticamente simultáneamente. Interesante porque hasta tuvimos el mismo asesor financiero en el mismo momento de tiempo, viajaba a Guatemala y después se iba para allá y viceversa. Y la verdad que es para mí una anécdota importante porque sí tengo el gusto de que en Guatemala el modelo regulatorio se le dio la oportunidad de florecer y ya les explicaré a lo largo de las intervenciones qué resultados ha producido. Y entonces hago mucho énfasis en eso de un modelo porque uno no le puede exigir resultados a una reforma si no le da la oportunidad de que trabaje de manera integral a lo largo del tiempo. Si la estás interviniendo y la estás forzando y le estás
digamos, distorsionando las partes torales de su funcionamiento, es verdaderamente difícil conseguir los resultados que se buscan en el mediano y largo plazo. De tal manera que después, como ya Elisa explicó, no voy a entrar a repetir cuál fue el proceso, afortunadamente ella ya lo puso en contexto. Quería nada más comentar que al igual que República Dominicana, Guatemala y muchos otros países de la región, asumieron el concepto de que la transmisión era estratégica y debía quedar en manos del Estado. Y 20 años después lo que tenemos son rezagos importantísimos de las inversiones en transmisión, porque obviamente el Estado tiene rigideces y dificultades burocráticas para poder ir al avance a la velocidad que demandan los servicios eléctricos. Y hoy en día, varios países, incluyendo el mío, han abierto inclusive la transmisión a inversión privada y han realizado licitaciones internacionales y adjudicado inversiones a transportistas, porque también, si bien es un segmento monopólico de la actividad, es un segmento rentable y por lo tanto puede ser perfectamente desarrollado por el sector privado bajo regulación estricta de precios y calidad, por supuesto, como lo es la distribución. De tal manera, también comentar la pregunta del participante que tiene la inquietud sobre si la distribución debe tener carácter exclusivo o no. Y vuelvo un poco, por lo menos es mi manera de pensar, vuelvo un poco al concepto de que un modelo es una integralidad. Funciona en la medida que sus partes son respetadas. En ese sentido, en este modelo regulatorio que adoptó originalmente República Dominicana, no necesariamente está en vigencia en este momento con los cambios que ya Elisa explicó, pero en el modelo original, la actividad de distribución, por ser una actividad monopolio natural y un negocio de economías de escala, se considera que su manera idónea de llevarse a cabo es dándole un carácter de exclusividad a las áreas de concesión. Porque al distribuidor se le exigen inversiones, se le exige calidad de servicio, se le exige conexión de los usuarios y también se le exige contratar su potencia y su energía para su demanda máxima. Y entonces es imposible, digamos, compaginar estas exigencias si le estás dando una contingencia, una incerteza de que eventualmente cualquiera puede llegar a competir. Eso sin contar que por la naturaleza del servicio es bien difícil que haya competencia a nivel minorista en el tema de distribución. Y en cuanto a la inquietud de otro de los participantes sobre si es conveniente o no la participación del Estado en la actividad de generación. Voy a hablar en términos genéricos porque no quiero ofender a nadie ni se trata de cuestionar o criticar las decisiones de los Estados y de nuestros países. Pero verdaderamente, en mi opinión, la actividad de generación no amerita ni justifica que el gobierno esté invirtiendo recursos fiscales en proveer el servicio de generación. Es un segmento altamente competitivo y está probadísimo ampliamente en todos los mercados de la región que lo han dejado trabajar, que la competencia hace que los precios vayan bajando. Y luego a lo largo del panel les quisiera hablar un poco de cómo realmente el modelo permite bajar los precios de generación. Pero, por ende, en mi opinión, no se justifica verdaderamente que en países emergentes como los nuestros, que tienen tanta demanda de recursos fiscales para educación, salud, seguridad y, en fin, tantas necesidades de infraestructura, que el segmento de generación demande inversiones por parte del Estado. En mi opinión, al final resultan costosas, muchas veces son criticadas por falta de transparencia y sinceramente creo que es una competencia desleal también para aquellos que llegan a un mercado confiando en que son mercados abiertos, que tienen unas reglas que digamos, están tratando de atraer la inversión privada y luego el Estado decide competir de nuevo en generación con estos inversionistas. Y solo para terminar ese punto, les comento, pues, en la región, en El Salvador, por ejemplo, vimos ese caso durante los primeros años de su reforma eléctrica. El gobierno de El Salvador decidió seguir creciendo en generación y lo que vimos fue una ausencia total de inversión privada en esos años.
Y no es hasta recientemente que cambiaron, incluso adoptaron el modelo de costo marginal porque ellos habían entrado en un mercado de precios que no funcionó. Adoptaron el sistema marginalista y entonces dieron las condiciones para la inversión privada y finalmente hay nuevas inversiones en generación renovable, están ya adelantando un proyecto de gas natural licuado, es decir, el modelo que se le deja trabajar funciona. Gracias. Gracias a ti, Silvia, por tus importantes reflexiones y definitivamente sobre lo que has planteado acá volveremos esta tarde más adelante en el debate. Manuel López San Pablo, muy conocido como San Pablo, el sector. Desde la capitalización del antiguo CDE tenemos un mercado eléctrico regulado. El mismo se clasifica en mercado eléctrico mayorista y mercado eléctrico minorista. Mercado eléctrico mayorista es el mercado que se produce fruto de los negocios que ocurren entre las empresas generadoras y las empresas distribuidoras o entre las empresas generadoras y los usuarios no regulados, por efecto de la compra y venta de energía y potencia. Esa compraventa puede ser por vía contractual entre los agentes o vía el mercado que se conoce como spot. ¿Podrías ofrecer algunas pistas de qué es lo que caracteriza el mercado eléctrico mayorista y su regulación en la República Dominicana? Gracias, buenas tardes a todos. Efectivamente, como se ha planteado, lo que es la reforma y la desintegración que se dio en la industria eléctrica, esto trajo grandes cambios en lo que es la operación del sector. Y cuando hablamos de la operación del sector, o sea, ya vimos que son empresas generadoras que compiten en base a lo que mencionaba el costo marginal, empresas de transmisión que deben dar libre acceso en la red y las empresas distribuidoras, comercializadoras y los grandes usuarios. En este aspecto, cuando hablamos de cuáles son los aspectos más destacados en el mercado, o sea, sabemos que el sistema está formado, que se había mencionado, al inicio se hablaba de que se hicieron las resoluciones a través del ministerio, en ese entonces la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, pero recordar que en el 2001 se aprobó la Ley General de Electricidad 12501 y su reglamento de aplicación en el 2002, que le dio el sustento legal a todo el marco regulatorio para la operación del mercado eléctrico mayorista. Así como habíamos ido avanzando, también se creó la Ley de Incentivos para el Desarrollo de las Energías Renovables, la 5707. Tienen también incidencia en el mercado lo que es la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Medio Ambiente. La parte de la generación que ya se mencionó, que es un mercado mayorista en el cual se hace a través del costo marginal, un sistema marginalista en el cual compiten en base a costo. El costo en la generación es básicamente para la generación térmica el costo de combustible, o sea, el precio del combustible. Como sabemos, está relacionado mucho al precio del petróleo porque la mayoría de la generación térmica son con derivados del petróleo. Independientemente, o sea, pueden haber otras fuentes. En el caso de las fuentes como la hidroeléctrica, su costo, en términos de lo que es un despacho marginal, su costo es cero. O sea que entran como costo cero, al igual que las fuentes que dependen del sol y del viento. En este esquema, el sistema se hace a través de un despacho económico horario centralizado en base a esos costos variables de producción. O sea, ¿cuánto cuesta producir 1 kilovatio hora? Que, como dije, se compone básicamente del costo de los combustibles. En ese aspecto, la Ley General de Electricidad
en su artículo 110, establece que la creación del mercado spot, en el párrafo del artículo 110, que las empresas distribuidoras no pueden hacer contratos de largo plazo que superen más del 80% de la demanda total del sistema. O sea, deben estar contratados como menor al 80%. Esto quiere decir que puede ser que no tengan contrato de largo plazo y toda esa energía se transa en el mercado spot. El famoso mercado spot lo que ve son las diferencias entre la producción que tienen las empresas generadoras y su contrato. Y esas diferencias se valorizan al costo marginal instantáneo de la energía. O sea, eso es costo marginal de la energía. Los precios de los contratos y los valores de los contratos no intervienen en lo que es el mercado spot ni lo que es el establecimiento del costo marginal que se establece horariamente, el cual es calculado por el organismo coordinador en base, como dije, a lo que es básicamente el costo de combustible de las unidades generadoras. Adicionalmente, intervienen lo que tienen que ver con otra remuneración, como son los servicios auxiliares, que tienen que ver básicamente la remuneración por potencia firme. Esto hay que separarlo de lo que es la parte de la energía, que ya vimos que es en base a costo marginal que se da instantáneamente en función del precio de los combustibles. Los pagos por potencia están diseñados para complementar lo que es el costo de producir la energía, porque no solamente está el combustible, también está el costo de los equipamientos de la propia central que produce esa energía. Y si vemos que, bueno, en una central generadora hidroeléctrica, solar o eólica, si se dice que el costo es cero, si el costo su costo marginal es cero, entonces, ¿cuánto recibe como remuneración por potencia? Bueno, eso no tiene que ver con la producción de energía, sino que tiene que ver con lo que es el costo de inversión, y lo que busca esto es tener la seguridad y suficiencia de lo que es la capacidad para suplir la demanda máxima en el sistema. Las transacciones de potencia se realizan mensualmente, la cual la realiza también el organismo coordinador, en función de la disponibilidad de las centrales y la demanda que se está dando en el sistema en ese momento. La otra parte tiene que ver con los servicios complementarios, que es la regulación de frecuencia, que también se transa en el mercado, que son las variaciones que se dan solamente en lo que tienen que ver en el mercado de generación. Ahí no participan en ese mercado lo que son la demanda de las distribuidoras ni de los usuarios no regulados. Es un mercado para la generación que lo que busca es garantizar la calidad y la variación de la energía en estos puntos. Existe también otra que tiene que ver con la energía reactiva, que en esos aspectos no está aplicado en este momento, que tiene que ver con las variaciones que sufren el voltaje en las redes, tanto de transmisión y en los puntos de distribución. O sea, a grandes rasgos, estas son las características de lo que es el mercado, de cómo está funcionando, y en todos estos aspectos se han mencionado, o sea, la regulación interviene como en lo que tiene que ver con el mercado, buscando una especie de control mediante reglas o normativas de la actividad, tanto de las entidades, limitando las actuaciones, ya sea bajo amenaza de sanción o a través de corregir fallos de mercado, como pueden ser imperfecciones, poder monopólico, falta de competencia o una competencia imperfecta o asimetría de información que se da. Entonces, la regulación lo que busca es, en sentido de la autonomía de muchos grupos, pero que son independientes entre sí, pero converge en este mercado. Entonces, el regulador debe
actuar como un elemento neutral capaz de ajustar estas desviaciones que provocan en la libertad de mercado. Entonces, en este mercado donde estamos, un mercado mayorista, donde actúan varios agentes generadores compitiendo en función de costo, donde hay generadores que tienen costo cero, como hemos visto, otro que depende del precio del combustible, y en otra parte lo que tiene que ver con la remuneración de servicios para garantizar la seguridad y la fiabilidad en el largo plazo. Entonces, todos estos elementos, lo que debe procurar es que el mercado funcione y se desarrolle para el bienestar y sea sustentable en el tiempo. Esto es lo que quiero comentar en esta parte. Más adelante ya veremos otros aspectos más interesantes de cómo se da esta parte en el mercado. Muchas gracias. Gracias, Manuel, por tu vasta explicación. Hay una pregunta particular que nos hicieron mediante la plataforma, dirigida, te la voy a dirigir a ti, va en el sentido de saber cuál es la oferta y la demanda total del sistema eléctrico interconectado. Preguntaba uno de los participantes que se inscribió. Si tienes ese dato. ¿Me la puedes repetir que se entrecortó? Sí, ¿cuál es la oferta, la demanda total del CEN? Ok, como estamos hablando en este proceso de la pandemia, antes de la pandemia, las proyecciones que teníamos en términos de la demanda se mide anual en términos de cuánto es la demanda máxima, varía mensualmente, aunque ustedes no lo crean, en los meses de enero y febrero la demanda baja, o sea, la temperatura está un poco más fresca, aunque seamos un clima tropical y con mucho calor. Después, pues, para los meses de abril, mayo, junio y agosto, eso no hay que decirlo, el calor aumenta y la demanda sube. Estábamos supliendo alrededor de 2.500, 2.600 megavatios antes del proceso de la pandemia. Cuando la pandemia hubo una reducción, todos sabemos, cuando se estableció el 18 de marzo, lo que fueron las medidas restrictivas del estado de exención, hubo una baja en el primer mes, contando el primer mes hasta llegar hasta después de Semana Santa, de un 16% en lo que es la demanda total del sistema. De esos 2.500 que suplíamos, llegamos a mínimo como demanda máxima 2.100 megavatios. Y luego después empezó a subir el calor y la demanda subió un 12% y hemos estado supliendo una demanda de 2.700 megavatios en promedio. Ese es los valores que se manejan, o sea, en términos de demanda y como en términos de capacidad instalada, o sea, todo el parque de generación tiene una capacidad instalada que ronda los 3.700 megavatios, llegando como capacidad instalada. De eso, si uno hace la comparación, o sea, tenemos una capacidad instalada con la disponibilidad y todos los aspectos que se tienen, se puede decir, bueno, estamos suficientes para cubrir esa demanda que se está dando en este tiempo, que está rondando los 2.700 megavatios. Muy bien, gracias, Manuel, por esa explicación y definición de cuál es el tamaño del mercado. Vamos a pasar ahora con Rodolfo. Rodolfo, con mucha frecuencia observamos noticias sobre las empresas distribuidoras de electricidad, sobre las empresas del sector que más se habla, del norte, del sur, del este. Por favor, para nivelar un poco el conocimiento de la audiencia, ¿cuál es el alcance de los servicios que brindan estas empresas en el sistema eléctrico interconectado? ¿Qué la caracteriza? ¿Qué caracteriza el mercado eléctrico minorista? ¿Qué lo diferencia del mayorista?
¿Cuál es el objetivo regulatorio, concretamente en el caso del mercado eléctrico minorista para la República Dominicana? Bueno, me voy a quedar con una palabra de tu pregunta, cuando requieres conocer sobre el servicio de las empresas de distribución y qué es el mercado mayorista y el mercado minorista. El mercado mayorista y el mercado minorista es igual en cualquier, es el mismo mercado en cualquier rubro que se esté transando. En el mercado mayorista se transan grandes cantidades y en el mercado minorista se transan al detalle. Pero me quiero quedar en el concepto de servicio. Es interesante tu pregunta porque en ella introduces un concepto muy importante y este concepto es servicio. Y el servicio describe de forma ejemplar la razón de ser de las empresas de distribución, las cuales, más allá de la provisión de un suministro eléctrico, están llamadas a proveer un servicio. El concepto servicio contiene la noción del desarrollo de una actividad inspirada en la satisfacción de las expectativas de sus clientes. Es decir, no basta con suministro de energía y potencia necesarias para el desarrollo de las actividades cotidianas. Es imprescindible la calidad del producto y la calidad del servicio. Con calidad del producto nos referimos a las características de disponibilidad y suficiencia de la potencia en el punto de interconexión. En cambio, con la calidad del servicio nos referimos a todas aquellas acciones que garanticen que dicho potencial en el nodo de suministro esté disponible para la mayor parte del marco temporal en el año. Además de la atención necesaria que el cliente merece tocante a la búsqueda de soluciones de los problemas típicos de su suministro, así como la provisión oportuna de las informaciones pertinentes. Las fronteras que definen el mercado minorista, que es el mercado que atienden las empresas de distribución, van desde las interconexiones de alta tensión y media tensión, las líneas de media tensión, la transformación de alta y media tensión, y igualmente las líneas de baja tensión. Llamamos alta tensión a todo nivel de voltaje en nuestro país que ande por el orden de los 69 kilovoltios o 69.000 voltios, 138.000 voltios, 345.000 voltios, mientras que para el nivel de media tensión corresponden niveles de 34.000 voltios y 12.500 voltios. Finalmente, para el nivel de baja tensión, encontramos voltajes de 440, 220 voltios AC y 110 voltios. El mercado minorista corresponde, es la actividad que se produce entre la empresa de distribución y los clientes que están bajo su zona de concesión. Tiene el propósito de suplir la demanda de energía y potencia a aquellos clientes residenciales, comerciales e industriales. Naturalmente de bajos consumos, los que están ubicados en su zona de concesión. Dicho mercado es regulado en virtud de que la tarifa es establecida por la autoridad mediante resolución en base al costo total de largo plazo y el costo incremental de desarrollo de un proyecto optimizado. Y aquí tomo lo que decía Silvia en un principio, aquí también se da el mismo principio que busca la normativa, el marco regulatorio de nuestro país, que es remunerar la eficiencia en cualquiera de las actividades que conforman el mercado eléctrico nacional, tanto generación como transporte, como distribución y comercialización. Entonces, dicho mercado es regulado en virtud de que la tarifa es establecida por la autoridad mediante resolución. El aspecto fundamental que diferencia al mercado mayorista del mercado minorista es que en el mercado mayorista los precios se establecen en función de la competencia de las empresas de generación, quienes compiten libremente para atender la demanda en función de su eficiencia y de sus costos de producción. Atendiendo un poquito aquí a lo que decía también San Pablo, el
costo marginal de energía lo único que remunera son los costos variables, es decir, los costos de operación y mantenimiento. Mientras que el costo marginal de potencia o remunera el costo de capital, es decir, el costo de la inversión requerida para la instalación de esa planta. En virtud de las economías de escalas que se evidencian en la actividad de redes, su explotación generalmente se desarrolla bajo régimen de monopolio, en virtud de las características propias de monopolio natural que se advierten en ella. En tal sentido, el objetivo de la regulación del mercado eléctrico minorista trata de eliminar o cuanto menos reducir la asimetría en la relación empresa-cliente. Prioriza la garantía de que el usuario final obtenga un servicio de calidad y a mínimo costo, al tiempo de permitir que los concesionarios reciban el retorno de capital invertido en sus facilidades en el horizonte apropiado y con una tasa de costo de capital regulada a través de las tarifas e incentivos adecuados que logren una explotación eficiente y a mínimo costo. Muy bien, muchísimas gracias, Rodolfo, por su presentación muy sintética y muy precisa sobre el mercado eléctrico minorista. Vamos a entrar ahora en una segunda ronda de esta reunión. Vamos a abordar directamente los eventos ocurridos en el sector durante la cuarentena. Ya doña Elena anunciaba algunos. Vamos a intentar analizar ahora qué fue lo que ocurrió y qué se pudiera mejorar para el futuro. Vemos algunos de los asuntos que se han suscitado en la cuarentena a causa del COVID-19. La Agencia Internacional de Energía está promoviendo su plan de recuperación sostenible y afirma que el sector energía ha jugado un rol vital al sostener la provisión de servicios de salud, trabajo remoto, tantas otras necesidades. Como tantos otros sectores, ha sido fuertemente afectado por la crisis del COVID-19. A nivel global, la demanda de energía se estima que caerá alrededor de un 6% en el 2020 en comparación con el 2019. Se estima que un 8% de los 40 millones de empleos directos del sector están en riesgo de perderse o ya se perdieron. En República Dominicana hemos experimentado el aumento de la factura en los hogares, la reducción del consumo industrial, la baja en los precios derivados del petróleo, la reapertura por partes de la economía que no permite hacer predicciones confiables de recuperación del consumo. Ahora nos encontramos en un escenario de vuelta atrás, con una cuarentena modificada. A eso agregamos los quasi blackouts del sistema, el cierre del sector turístico y de muchas empresas, entre otros factores, que representan, sin duda, innumerables desafíos para el mercado eléctrico. La Agencia Internacional de Energía prevé que las inversiones del sector se verán reducidas este año en un quinto, comparado con las inversiones para el año 2019. Estos son algunos de los signos de cambio y de estrés que ha generado la pandemia causada por el COVID-19 en el mercado eléctrico y que es necesario abordar desde la perspectiva jurídica y regulatoria. Manuel López San Pablo, por favor. ¿Cómo ha sido el desempeño de la generación eléctrica durante la cuarentena? ¿Cuál es la incidencia de la baja de los precios de los derivados del petróleo durante el periodo en los precios de compra de las empresas distribuidoras? ¿Podrías identificar algún obstáculo regulatorio que permita mejorar la gestión del mercado eléctrico mayorista durante situaciones de excepción como la reciente pandemia del COVID-19 que aún estamos inmersos?
¿Cuál ha sido el resultado de la investigación técnica respecto de los quasi-blackouts que se han producido durante este periodo, de marzo hasta la fecha? Uno de los participantes, adicionalmente, que plantea la pregunta, pregunta, mejor dicho, ¿cuál ha sido el mayor impacto que tuvo el COVID-19 en el CEDES? Adelante, Manuel. Gracias. Bueno, respondiendo las preguntas que presentadas, el desempeño de la generación eléctrica durante el periodo de la cuarentena, habíamos dado un esbozo anteriormente de que la generación ha mantenido un alto nivel de disponibilidad. O sea, hemos tenido centrales que han tenido un nivel de disponibilidad para suplir la demanda, y eso ha permitido que la demanda haya aumentado a partir, como mencioné anteriormente, a partir del mes de abril, movido principalmente por el sector residencial. Un aumento se dio en términos general en el abastecimiento de la energía de un 12%, medido entre mayo y junio respecto a lo que teníamos proyectado. En ese sentido, la parte de la disponibilidad de la generación, hemos contado con un parque de generación en el cual se ha mejorado la parte de lo que es la calidad del servicio en términos a lo que es disponibilidad. La otra parte de la pregunta de la incidencia de los precios que ha tenido de los combustibles en la reducción, se ha dado una reducción rezagado porque no son instantáneos la parte de los precios de los combustibles, sino que entran con meses de rezago, pero hubo una reducción en promedio de lo que es el costo marginal que se vio en el mercado de un 43%, a pesar del aumento de la demanda de energía. Mucha gente se preguntará, pero ¿cómo que ha aumentado la energía en esta situación? O sea, hay que reconocer que la República Dominicana, el pico de demanda siempre ha estado manejado por el sector residencial a partir de las horas de la noche, a partir 7, 8 de la noche, donde las personas llegan del trabajo, encienden los diferentes equipos. Entonces siempre hemos tenido ese pico. Obviamente la reducción de todo lo que es la parte industrial se da más en la parte productiva hasta las 5 o 6 de la tarde. Ahí vimos una reducción, pero la parte residencial siempre se vio un aumento, y esa reducción fue compensada por el aumento residencial, porque hay que recordar que estábamos en una cuarentena. O sea, todas las personas estaban en sus hogares utilizando todos los equipos, con el calor que hace todavía, ahora hace más. Obviamente, todas las personas en el hogar, eso dio a consumir más energía. Y aunque Rodolfo expresó la parte del mercado minorista, y creo que a lo mejor debe comentar más adelante, hay que reconocer que en todo este proceso las empresas distribuidoras han estado entregando prácticamente el 100% de la energía que demandan los consumidores. Y esto es un aspecto que, digamos, en la cuarentena como que quedó fuera, es que la energía es la que mueve todo. O sea, se tenía que dar el 100% de la energía. Sabemos que estamos en un periodo donde los hospitales necesitan energía, aunque tengan plantas de emergencia. O sea, las plantas pueden fallar. Entonces teníamos que tener el sistema operando y dando la mayor cantidad de energía y evitando puntos de falla. Tú mencionaste las fallas de los famosos quasi blackouts que sucedieron.
Y en términos de aspectos técnicos, que es lo que puedo expresar acá, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, sucedieron fallas en las líneas de alto voltaje de la parte de transmisión y las subestaciones de enlace que conectan el sistema de distribución. ¿Qué fue lo que pasó acá? Resultaron una combinación de varios efectos técnicos que se integró con la reducción de los programas de mantenimiento preventivo, que cuando inició el periodo de cuarentena el 20 de marzo, la diferente planificación que teníamos de los diferentes mantenimientos en el sistema fueron sacados y decían no se van a hacer mantenimientos preventivos a esas redes por el efecto de que en principio, y ahí tenemos yo creo una lección aprendida en el sentido de que los mantenimientos preventivos no deben dejarse de realizar. Hay que continuar porque la electricidad es un servicio vital. Entonces sucedieron que no se estaban haciendo podas de árboles, retiro de elementos externos que se dan en el sistema de transmisión, en las redes. O sea, los efectos de vientos, polvos, eso se adhiere. Y cuando hay lluvias esporádicas, provoca fallas en el sistema. O sea, son aspectos técnicos, pero es una realidad que no podemos ocultar ni tratar de tapar el sol con un dedo. Es una realidad que si yo tengo un programa de mantenimiento que lo coordinamos a través del organismo, en el cual, mira, mañana le voy a dar mantenimiento, hay un árbol que está creciendo. Entonces, todo eso se dejó de hacer porque hubo un recogimiento total. Y en el cual, en principio, no se veía de que, mira, eso no se puede disminuir al 100%. Hay que seguir interviniendo las redes para evitar esa combinación de esos elementos que, como dije, con esas lluvias esporádicas que se dieron, elementos, hubo una gran elevada probabilidad de falla, combinando con ciertos elementos de ajuste de protecciones que tenían que hacer los diferentes agentes. Entonces, eso se podría evitarlo, o sea, como le dije, lección aprendida, o sea, siempre tener en cuenta de que estamos hablando de un mercado que es vital y por lo tanto no podemos dejar de realizar esos mantenimientos preventivos. El mayor impacto en lo que es la operación del CENI, que se dio durante la cuarentena, mayor impacto para mí fue eso, en la reducción prácticamente a nada de los programas de mantenimiento en los sistemas de transmisión que provocó esa falla y en la cual no estábamos preparados porque prácticamente una gran cantidad del personal estaba recluido y solamente se estaban atendiendo lo que se llaman averías. Y un sistema eléctrico es instantáneo, es constante y no se detiene. O sea, porque eso asegura que se mantenga todo el sistema operativo en el país. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel, por tus interesantes precisiones y la importancia de que durante situaciones de emergencia y de excepción como la que estamos viviendo, sobre todo cuando no ha habido un impacto sobre las infraestructuras, es importante que al declarar la emergencia y el cese de actividades se considere mantener en la red eléctrica completa, no solamente transmisión, sino distribución para evitar eventos de este tipo. Quiero, antes de pasar a la próxima pregunta, hacer un saludo especial a un par de amigos que vi en la lista de participantes. En primer lugar está con nosotros el director de la Comisión Nacional de Energía, el licenciado Ángel Canón, parte de su cargo, ¿verdad? Es abogado,
especialista en estos temas y desde el principio se interesó mucho en participar con nosotros. Del mismo modo, quiero saludar a un antiguo anterior superintendente de electricidad, el ingeniero George Reynolds. Vamos a seguir con las preguntas. Rodolfo, el gobierno dominicano adoptó, vía la Superintendencia de Electricidad, la medida de alivio del no corte durante la cuarentena. En tu opinión, ¿podía el gobierno hacerlo de acuerdo a la regulación? ¿Cómo afectó esta medida la cadena de pagos del sector? Y, de otra parte, ¿por qué es que se ha verificado durante este periodo un aumento en la factura de los consumidores finales o usuarios regulados durante la cuarentena? ¿Cómo incidió, por otra parte, la baja de los precios del petróleo en la tarifa de usuarios regulados? Los participantes que se inscribieron formularon adicionalmente una pregunta que te voy a dejar para que la respondas también, y es la pregunta de si debe regularse, que yo creo que viene muy a tono con las preguntas anteriores, la operación del sistema en el estado de emergencia, o si tú entiendes que ya existe la regulación suficiente para atender situaciones de excepción como la que estamos viviendo. Adelante. Bueno, me gustaría iniciar con la última pregunta, cuando dices que cómo incidió la baja en los precios del petróleo en la tarifa de usuarios regulados. Lamentablemente no incidió en nada. Es decir, ninguna eficiencia productiva, lado mercado mayorista, incide directamente en los usuarios finales. Y la razón es que no tenemos todavía una tarifa que transparente y que traspase de forma puntual los costos y los costos evitados del parque de generación. Más adelante voy a explicar por qué, pero voy a limitarme a su pregunta. En realidad, los cortes programados, yo particularmente, excúsenme mi ignorancia, pero yo no encuentro tanto espacio normativo ni tanta justificación como para que se produzcan esas interrupciones continuas como las que se están dando interrupciones hoy en día, y mucho menos las que están motivadas por razones económicas. En realidad los cortes programados no están contemplados en nuestra normativa, excepto por causas atribuibles al mantenimiento de las redes o por causa de fuerza mayor. El servicio del suministro eléctrico está categorizado como un servicio público. En el mismo se advierte la noción de obligatoriedad del suministro. En tal sentido, el mandato a las EDES de no cortar suministro constituyó un llamado al cumplimiento, más que todo, de su obligación. Ahora bien, hay dos cosas que hay que separar: obligación del suministro y lo que es obligación de pago. En cuanto al suministro, está claro que la medida de suspender los cortes programados fue correcta. Fue correcta. Sencillamente caen dentro del ámbito de volver al cumplimiento de la normativa. Lamentablemente que fue solamente por un lapso de tiempo muy corto. Sin embargo, la medida creó confusión porque contenía un error de inclusión. Si bien es cierto que posponer los pagos del suministro constituye una medida de alivio importante para sectores vulnerables de la población en medio de la pandemia, no obstante, no tiene ningún sentido incluir a clientes cuyos perfiles demuestran la posibilidad de realizar sus pagos habituales aún en medio de estado de excepción. Esto indudablemente afectó la caja de las distribuidoras, en la que se evidenció una disminución en sus cobranzas por el orden del 20%. Por otra parte, el aumento de la factura en clientes residenciales podría tener sentido porque el confinamiento mismo altera el patrón de consumo energético habitual de los clientes residenciales.
Esto significa la utilización intensiva de equipos eléctricos que en condiciones normales permanecerían apagados la mayor parte del tiempo. Sin embargo, esto no significa que dicho evento podría justificar cualquier aumento en la factura eléctrica. Por eso nosotros siempre hemos insistido en que la autoridad no solo debería limitarse, o sea, la autoridad en su ejercicio de regulación, no solo debería limitarse a fijar precios tarifarios, sino que también debería realizar continuamente auditorías de las cantidades y volúmenes de energía que supuestamente registran los medidores. Lo mismo pasa en el mercado mayorista. El mercado de mayorista es un mercado de costo, sin embargo, la normativa exige que la autoridad esté continuamente haciendo auditoría de costo para verificar que los costos publicados para el despacho son costos verdaderamente auditados. Y bueno, ¿y por qué hemos insistido en esto? Hemos insistido en la importancia de que la autoridad no solo fije precio, porque la facturación de los clientes es un producto de dos variables, precio y volumen. Y si la autoridad solamente ve precio y dejando el volumen a merced de las empresas de distribución, entonces su rol de reducir la asimetría en la relación empresa-cliente, de un monopolio y un cliente, queda un poquito escasa. Por lo tanto, la autoridad debería insistir en crear mecanismos de auditorías para que los clientes que continuamente están recibiendo alarmas por altas facturaciones reciban una oportuna respuesta por parte de la autoridad. Y nosotros sabemos que tenemos suficientes evidencias de que han habido muchos casos, múltiples casos en la autoridad, en la Superintendencia de Electricidad, que ha sugerido y que ha obligado a que las empresas de distribución devuelvan dinero a los clientes, con los cuales con ello están validando un problema serio de altas facturaciones. Entonces, lo que quería también apuntar en este tema, que si bien es cierto que el confinamiento no cambia el patrón de consumo, no necesariamente ese confinamiento permite que nuestro consumo sea cualquier consumo, o sea, que nuestra facturación eléctrica pueda llegar a cualquier nivel. Por otra parte, la baja en los precios de los combustibles, vuelvo a repetir, no tuvo ningún efecto directo en los clientes de la distribuidora en virtud de que la tarifa actual no traspasa de forma automática los costos de producción del mercado mayorista. Por lo tanto, las reducciones en los costos de abastecimiento de las EDES por efecto de reducciones en los precios del combustible y eficiencias productivas en el parque de generación impactan directamente solo en el déficit operativo de las EDES y en consecuencia en los subsidios del gobierno. No tiene nada, los clientes se quedan sin verificar ningún tipo de beneficio directo de esas. Por eso es tan importante que esta discusión nos lleve cuanto antes a promover algún tipo de propuesta para que tengamos realmente una tarifa técnica. La tarifa que tenemos actualmente es una tarifa de costos medios. Una tarifa de costos medios que se experimentó en el año 2001, que no es más que la suma de los costos unitarios de la actividad de generación, de transporte y de distribución. Pero lógicamente esa fórmula que se diseñó en aquel entonces, se diseñó con un análisis técnico que se hizo en aquel momento. O sea, ¿cómo se calculó el cargo de generación? El cargo de generación para aquella tarifa se calculó como el cociente de todo el dinero que las empresas de distribución tuvieron que pagar por costo de abastecimiento a las empresas de generación, y esa plata dividida entre la energía total, eso dio como resultado un cargo por generación. De igual manera, el cargo por transmisión se calculó dividiendo toda la plata que el transportista cobró por concepto de peaje, dividido entre toda la energía que transportó el sistema. Esto dio un cargo unitario de BAT. Y por último, la distribución se calculó como el cociente de toda la plata que ingresó por ventanilla,
dividida entre toda la energía que ellos compraron. Entonces, esto dio como resultado una tarifa T igual a la suma de un cargo de generación G, más un cargo de transporte T, más un cargo de distribución D. Y estos cargos tarifarios se propuso un modelo, un sistema y unas fórmulas de indexación que hasta ahora existen. Y entonces esto no tiene ningún sentido, ni traspasa, ni da una sensación, ni tampoco da evidencia de ningún costo aguas arriba. Por lo tanto, en un modelo como el nuestro, con una tarifa de costos medios, no es ni siquiera posible hacer eficiencia energética porque no hay ninguna señal económica eficiente para el consumidor, porque no tiene sentido. El consumidor puede variar cualquier tipo de patrón de conducta de consumo y al final va a recibir una factura cualquiera. Gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo, sobre todo por el énfasis en las importantes medidas que deben ser consideradas respecto de la tarifa y la tarifa T. Vamos a ir entrando en una tercera ronda donde vamos a combinar algunas reflexiones generales sobre posibles reformas regulatorias. Vamos a integrar algunas interesantísimas preguntas que han venido planteando los participantes, así de que podamos aprovechar el tiempo para que sean debidamente contestadas. La intención en primera instancia de esta ronda es identificar, por ejemplo, cuál debería ser el rol del Estado. Es algo que hemos recibido como pregunta recurrentemente. Ya Silvia abordaba una parte, si debe participar como generador. También se ha venido planteando qué rol debe jugar en la distribución y cómo debería estructurarse esa participación del Estado desde el punto de vista institucional. Es decir, si hay demasiadas instituciones cuyos roles se replican en una y otra normativa, si deberían ser fusionados, por ejemplo, el MEM, el Ministerio de Energía y Minas, con absorber la Comisión Nacional de Energía, si debería, por ejemplo, administrarse la empresa distribuidora por un solo consejo de administración, en lugar de 3 consejos de administración, otras medidas similares. Silvia, en tu experiencia en Centroamérica y Latinoamérica, ¿qué tú has visto que ha funcionado en esta materia? Porque realmente uno pudiera sentarse aquí a expresar teorías muy interesantes, pero lo que agrega más valor a esta discusión es la práctica, la experiencia que tú traes por haber estado en distintos mercados puede ser muy valiosa y contribuir mucho en esta discusión. Adelante, Silvia. Sí, gracias, Mirna. Mira, hace 20 años y poco más, cuando la mayoría de nuestros países tuvieron, por una necesidad del colapso de sus mercados, no de sus mercados, de sus sectores de electricidad, tuvieron que reformar y reestructurar de fondo la manera como se venía desarrollando el servicio de electricidad. Hace 20 y pico de años, pues era como algo muy teórico, como tú decías hace un momento. 20 y pico años después, ya la experiencia demostró qué funciona y qué no funciona. Y yo creo que en eso hay que ser bien pragmático. Lo más importante, uno de los factores más importantes que en mi opinión nos brindó la reestructuración y la reforma fue la despolitización de un servicio estratégico como es la energía eléctrica. Cuando lo manejas con criterio político, es imposible recuperar los costos del servicio y por ende un servicio que no recupera sus costos no es sostenible. Dentro de ese esquema, obviamente hay que recordar que va a haber usuarios cuyos ingresos no les van a permitir pagar la tarifa completa del servicio y en ese caso el rol subsidiario del Estado debe mantenerse y debe de ser
en una forma muy enfocada, muy directa, tratando de no distorsionar, en mi opinión, los mecanismos del mercado para que funcione. ¿Por qué razón? Porque el caso dominicano es el mejor ejemplo. Es un barril sin fondo cuando tú tratas de subsidiar todo sin medida. Y hay otro problema. Lo que se regala no se aprecia. Entonces, es muy importante mantener la cultura de pago de un mercado para que el mercado funcione, si vas a abrir el mercado. Si vas a mantener un modelo estatal, debe ser un modelo estatal tal cual, pero la verdad, nuestros países emergentes no tienen los recursos fiscales para mantener un sector eléctrico estatal. Por esa razón colapsaron hace 20 años y por esa razón hoy siguen los que, digamos, los que hacen un mix de ese modelo abierto con un modelo estatal, siempre están luchando por sobrevivir, porque la verdad es que no dejan funcionar a ninguno ni al otro. Entonces, mi recomendación es un país, y en esto no hay receta, pero lo más importante es tener ese sentido común y esa transparencia y tratar de despolitizar el sector eléctrico. Porque es un sector que ampliamente demostrado, si se recuperan los costos, es rentable, puede ser provisto por el sector privado, pero para que haya inversiones, como son inversiones de alto capital, se necesita certeza jurídica. Si tú estás alterando las reglas constantemente, ¿quién va a venir a un país, a un mercado, a hundir 200, 300 millones de dólares? Y en el caso de algunos proyectos más grandes, son 1.000 millones de dólares. Un inversionista privado lo que necesita es que le des esa certeza. Una vez esa certeza está ahí, la inversión fluye. Y muy rápidamente les quería comentar un poco, porque les quería compartir la experiencia que ha habido en Centroamérica con el tema de las licitaciones y la compra de energía. Como bien decía Rodolfo, un régimen tarifario, una tarifa técnica transparente, tiene que recuperar los costos de generación, los costos de transporte, las pérdidas y el valor agregado de distribución. Pero en ese cóctel, la mayor participación la tiene el costo de generación. Si tú haces esfuerzos por tener una generación competitiva y transparente, vas a poder conseguir rebaja en precios, pero no se consigue de un año al siguiente. Es un proceso de muchos años y de mucha estabilidad. En Guatemala cuando hicimos la reforma, teníamos inversiones existentes antes de la reforma y por certeza jurídica se respetaron durante 20 años. Pero en la medida que fueron expirando esos contratos y que fue habiendo crecimiento de la demanda, nunca más se volvió a firmar un contrato directamente negociado. Se ha respetado la ley y se han hecho licitaciones. Y hoy en día las licitaciones incluso son subastas inversas electrónicas y ahora se hacen incluso remotamente, ni siquiera presencialmente. Y les quiero decir, la disminución en los precios de compra que están teniendo las distribuidoras a través de estos procesos verdaderamente es impactante. Estamos hablando que en procesos de corto plazo se han conseguido precios de $2.50 el kilovatio mes y para procesos de largo plazo entre 8 y 10 dólares el kilovatio mes de potencia. Entonces, yo creo mucho en este modelo, obviamente. Lo he visto funcionar, lo he visto dar resultados, pero para mí la esencia es que tienes que tener la condición de dejarlo trabajar. Si tú lo estás distorsionando y modificando constantemente, es muy difícil. Entonces, creo que la mejor recomendación, y sobre todo ahora que tenemos una época de emergencia sanitaria y que pues vamos a tener que digamos, lidiar con algunas presiones de corto plazo, lo más importante, Mirna, es no modificar tus certezas, tratar de preservar tus certezas jurídicas. Si tienes que tomar decisiones para aliviar el estrés que la pandemia está dejando, pues siéntate con el mercado, tomen decisiones transparentes, discute con la industria. La industria, si se deja actúa de una manera inteligente. Déjame intervenir un segundo porque es que si no me da un infarto. Cuando tú hablas del respeto de la norma, yo creo que es un tema crítico en República Dominicana.
En República Dominicana se emite una ley con un diseño, cambió el diseñador, el que está ejecutando, cambió la norma. Pero no es que cambia la norma, es que él, en la manera en la que quiere aplicarlo, lo distorsiona. Yo creo mucho que cualquier esquema puede funcionar, siempre que tú lo planifiques y lo cumplas. Lo que no funciona es tener una ley para un sector privado, hacerlo estatal, seguir con el mismo sistema estatizado, pero con la ley que supone que es privado. Y cuando eso no te funciona, no por ley, no por reglamento, no, ni siquiera por una resolución del superintendente, sino por una autorización que emiten en una agencia que debería desaparecer, y todos los que están aquí, los 106 participantes, saben de qué yo estoy hablando, por una decisión de alguien en algún sitio, entonces trastornar todo el sistema para que terminemos luego en un tribunal discutiendo si eso era legítimo o no, cuando hay unos jueces que la mitad de los cuales ni siquiera entienden bien la estructura del sistema. Entonces, hay un tema, en República Dominicana hay un tema crítico de menosprecio a la norma, de desprecio absoluto, y eso es lo que ha ocasionado todos los problemas del sector eléctrico dominicano. Yo me atrevo a decir todo, desde el primero hasta el último, lo ha ocasionado el irrespeto al marco legal establecido. Entonces ahora nos abocamos a un rediseño del marco, y a mí es que me dan temblores, Silvia, porque nos abocamos, ni siquiera hemos decidido cuál sistema funciona para nosotros, cuál queremos, y ahí yo tengo que retomar la conversación sobre el pacto eléctrico, porque tenemos un rediseño de la estructura jurídica del sector eléctrico cuando se tomaron unos acuerdos en base a una ley, que es la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que tiene un reglamento que dice cómo se adoptan las medidas para la estrategia del desarrollo nacional, pero lo vamos a cambiar todo. ¿Por qué? Porque a los agentes, a alguna gente o a alguna de las personas que interactúan en el sistema, les parece bien un rediseño, que a lo mejor sí que es buenísimo, pero no estamos respetando cuál es el marco legal en base al cual ese rediseño tiene que hacerse. Que no es el sueño de un ideólogo, que hay una ley que lo dice. Incluso cómo se va a cambiar. Pero bueno, Mirna, perdóname, pero ahora me da muy fuerte, como hay confianza entre amigos. No, mantenemos los micrófonos abiertos porque es muy importante lo que esta discusión. Yo, ante todo, desearía disculpar a Manuel San Pablo, que me ha pedido retirarse porque tiene ocupaciones propias de su cargo, y se disculpa con todos los presentes que no va a poder continuar hasta el final. Así que gracias, Manuel, por tu presencia en esta tarde. Yo quería rescatar algo de lo que Elisa estaba señalando, y qué bonito, ¿no? Decir que hay que cumplir la ley, pero resulta que la ley fue diseñada para un mercado que no existe. El mercado no existe, la realidad se impuso y no tenemos las experiencias que teníamos en ocasión de aquel diseño. Entonces yo me pregunto si no vale la pena insistir, adecuar el marco legal con las lecciones aprendidas, especialmente, por ejemplo, respecto de el tamaño de Estado, que evidentemente no ha sido exitoso, eso no es un secreto para nadie del sector, y para los que tengan dudas, pues se les invita a pasar por las páginas web de las distintas instituciones. Perdón, la alarma puesta de que está llegando. Pero es interesante eso. Entonces, en ese orden, por ejemplo, nosotros encontramos un estado con personalidad múltiple, como decía yo en un artículo publicado, donde tenemos una CDE, que es el ente ese que Elisa mencionaba, que parecía como si se estuviera refiriendo
a algo innominado. No, tiene nombre, es la CDE. Que se asignó un papel, un rol de conformidad con la Ley General de Electricidad. Y ese rol ha sido desvirtuado de manera constante, porque si hay algo que ha habido, es la constancia, violar la ley en términos del alcance de la potestad y las atribuciones de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, dejando relegados a un segundo plano a las entidades del Estado, esa es mi opinión, que debían estar protagonizando, por ejemplo, la Superintendencia de Electricidad, el Ministerio de Energía y La Comisión Nacional de Energía. la Comisión Nacional de Energía, que bueno, con el Ministerio de Energía y Minas hay que repensar también ese rol, pero ya eso sería otra discusión. Pero yo quiero rescatar el tema de el mercado que tenemos, la realidad, porque generalmente el legislador no anticipa la realidad. La realidad se impone y entonces el legislador intenta crear unas reglas para armonizar la relación, especialmente en un mercado como es este, que es regulado con la intención de que los agentes compitan entre sí donde sea posible. Hay que revisar si lo que tiene la ley, si lo que dice la ley realmente permite una competencia efectiva entre los agentes. Todo el esquema de concesiones habría que repensarlo. ¿Qué tú opinas, Rodolfo, de todo esto? No, ante todo quiero expresar mi acuerdo absoluto con lo que expresó Silvia y con lo que expresa Elisa Vera. Yo quiero ante todo insistir en que antes que rediseño y antes que diseño y antes que modelo está el cumplimiento. Y todos los que hemos tenido más de 20 años en ese sector, lo que hemos visto es sencillamente incumplimiento de lo establecido. Incumplimiento de lo establecido. Una pequeña muestra para que nos da a nosotros la noción de que el modelo estrictamente en sí mismo nunca ha sido el problema. Lo podemos observar en el mercado mayorista. El mercado mayorista ha funcionado. El mercado mayorista ha traído inversiones. Yo no estoy hablando de que es perfecto, estoy hablando de que ha funcionado, de que ha traído inversiones. El mercado mayorista, yo pudiera decir que es la única actividad que se está realizando observando la normativa. Y pudiéramos hablar de algunos incumplimientos, pero ahora mismo ese no es el tema. El tema es que si vemos el mercado mayorista, vamos a ver un mercado mayorista funcionando con reglas de mercado. Que los costos no son auditados. Bueno, pero eso es un asunto que entra dentro del plano de la eficiencia y del trigger que hay que darle al mercado mayorista para que se perfeccione aún más. Lo importante es que las reglas del mercado mayorista hasta ahora se están respetando y es la única actividad en donde se puede evidenciar progreso. Ojo, Rodolfo, se están respetando, ha habido progreso, ha habido avances, pero cuando un agente de ese mercado mayorista quiere sacarse una tajada más grande del pastel de la que le toca, donde no termina gestionando cambio en la ley, o sea, no termina gestionando cambio, termina consiguiendo, se saca de debajo de la manga unos instrumentos jurídicos que terminan amenazando el mismo Estado y amenazando las mismas inversiones de las empresas que están ahí. Exacto, pero mira, precisamente ese es el tema, Elisa, porque entonces resulta que entonces ya no es el modelo en sí mismo. Lo que pasa es que hay un agente, que hay un elemento en la cadena que se llama autoridad, que se llama regulación, que el propio sistema se ha encargado de destruir. O sea, no existe una regulación.
hay agentes que piensan que una regulación dura es un problema. Yo digo lo contrario, la regulación dura y simétrica para todos es buena y es lo único que garantiza la certidumbre de una inversión en un medio como el mercado mayorista. Pero cuando yo veo una autoridad que está alineada más bien por un timing político o por una exigencia de algún político, de un agente que hace un lobby en el Poder Ejecutivo, ahí hay entonces un problema. Pero cuando hablamos de la estructura misma del mercado mayorista, pudiéramos decir que sí, que existen muchísimas deficiencias en el mercado mayorista, pero de todas las deficiencias, de las tres actividades, tú pudieras decir, bueno, mira, de las únicas tres estamentos donde yo puedo ver que existen por lo menos reglas de mercado de acuerdo a la normativa, con deficiencias, eso es cierto, pero es en el mercado mayorista. Mira, las distribuidoras tal como tú lo acabas de señalar, no es, o sea, una empresa, unas empresas que fueron concebidas en el marco de una empresa privada, porque así está en la normativa, ese es el marco que establece, resulta que son ahora son administradas con criterios políticos. Entonces aparece un Estado que no se sabe qué es, si es empresario, si es agente, si es técnico. Entonces esa indefinición de la visión del papel y del rol del Estado, porque si el Estado se atrincherara en la regulación, si el Estado decidiera, bueno, yo voy a ser regulador, y no estoy hablando de propiedad, porque yo incluso como Estado puedo ser propietario de la red de distribución y la red de transmisión. No obstante, eso no significa que yo tenga que introducir mi acción como empresario, sino como regulador. Máxime cuando son actividades mutuamente excluyentes. Es decir, no puedo ser empresario en una actividad de generación y al mismo tiempo ser regulador. No puede ser. No puede ser que yo sea propietario de la red y al mismo tiempo sea propietario de generación, porque entonces voy a violar principios de acceso de terceros a la red. Es decir, todas esas contradicciones que podemos observar se dan en el plano fundamentalmente del incumplimiento de roles. ¿Qué hace una CDE? ¿Qué hace una CDE siendo político energético, siendo regulador y siendo al mismo tiempo empresa? ¿Qué hace CDE teniendo costos fijos y costos operativos superiores a la empresa de distribución? Eso es un modelo creado, diseñado para la ineficiencia. Todo lo contrario de lo que ha sido concebido en el diseño. El diseño fue concebido para eficiencia y hemos hecho todo lo contrario, porque la política está en el medio. La política quiere ser regulador para algunas cosas y para otras cosas quiere ser empresario. El político quiere aprovecharse del rol de empresario porque hay empresas que dejan mucha plata. Y esa dualidad y esa ambivalencia de un Estado que no sabe qué es, si es empresario o es regulador, hace que el sector eléctrico quede sumido. Y el mismo comportamiento que tú ves en el mercado eléctrico es el mismo comportamiento que el Estado tiene en otros sectores transversales. Rodolfo, vamos a ver si le permitimos a Elisa y a Silvia una intervención con respecto a lo que tú estás señalando, que es sumamente importante, y es el tema del rol del regulador. Tú acabas de hablar de que hay un conflicto de intereses en el caso de un Estado que sea dueño de la red, por ejemplo, y sea dueño de una empresa generadora. Hay un conflicto de intereses porque el nivel de acceso y por ende la posibilidad de competencia del generador privado respecto de un generador propiedad del Estado no va a ser la misma en comparación con el tratamiento que le van a dar a la empresa estatal. Se asume que va a haber un privilegio indeseado en un marco regulatorio que sea por lo menos eficaz y que aporte eficiencia al mercado en beneficio de quien tiene que beneficiarse, que al final es el consumidor final, o sea, cada uno de nosotros. Así que, por favor, Elisa, algunas reflexiones sobre este tema y Silvia. Una reflexión, no...
Hay una resolución que emitió la Superintendencia de Electricidad, la resolución CIE 025-2020, que en ocasión del COVID-19, que es lo que nos convocaba a esta conversación, es una instrucción a empresas distribuidoras, sistemas aislados y propietarios de redes eléctricas que sirven a usuarios regulados. La situación fue, hubo una primera resolución que le dijo, por favor, no se le corta y nadie tiene que pagar. Pero claro, el pedacito del segmento de distribución, el pedacito pequeñito, que es privado realmente, dijo, pero no señor, yo tengo que cobrar mi facturita, ¿de qué voy yo a vivir si yo no tengo subsidio del Estado? Yo soy un sistema aislado. Si yo soy un propietario de red eléctrica, una categoría innominada en la Ley General de Electricidad. Y para esta gente se emitió una enmienda a la medida original. Y ahí está retratado qué ocurre cuando el Estado tiene. ¿Cómo se trata diferente el sector de distribución cuando es puramente público de cuando es privado? Lo explicaba Silvia al principio de qué ocurría cuando tú tenías un segmento de distribución, incluso en situación de COVID, que tenía que hacer cobros. El trabajo que hizo la superintendencia en esta resolución es sinceramente muy bueno. No nos faltan buenos técnicos. Nos falta saber quiénes somos. A mis hijos que tienen 9 y 11 años, yo les digo, usted piense qué quiere ser cuando sea grande y actúe en conformidad con eso. Ese consejo que le doy yo a niños de 11 años es que dárselo al Estado. Decida quién quiere ser y séalo. Ya yo ni siquiera entro en la discusión de si el rol es solamente regulador, que no sea empresario, que no... Ya yo ni siquiera... O sea, ya yo no aspiro tanto en la vida, con toda franqueza. Ya a donde yo me voy es decidamos lo que queremos serlo. Y decidámoslo como sociedad. Que no es una decisión del político de turno, lo que le dure el gobierno, sea 4, 8 o 12 años. Es una decisión que nos está arrastrando a todos, a una población marginal. Que hay un segmento que tienen que recibir electricidad, que estamos afectando a la mayor parte de la población, que lo que decidimos nosotros en el polígono central, en la zona que está entre la Sarasota, la John F. Kennedy, la Máximo Gómez y la Núñez de Cáceres, no es el país completo. El Principado de Punta Cana no es el país, que hay población importante a la que tenemos que ponerle atención como país. Silvia. Gracias, Elisa, por esa importante reflexión. Silvia, por favor. Mira, hay muy pocos ejemplos en América Latina de países que tienen un sistema eléctrico estatal 100% de comprador único, donde hay participación privada en generación, pero vía contratos tipo IPP. Uno de esos es Costa Rica. Lo conozco bien. Es un modelo que a ellos les funciona, pero donde tú hablas con los industriales y toditos se quejan de la falta de competitividad del país. Es decir, es que no hay almuerzo gratis. Y entonces mi punto con Dominicana es, se escogió un modelo de apertura de mercado hace 20 y pico de años cuando se sacó la Ley General de Electricidad, como bien decía Elisa. Y después, con la nacionalización de la distribución, se perdió la parte fundamental de este modelo, que es que la distribución en manos del Estado con ese modelo no es compatible, no puede sobrevivir. Te voy a dar el ejemplo de lo que está pasando aquí en los países vecinos, en el mío inclusive. El Congreso saca a su disposición, mire, usted no me puede cortar a ningún usuario, le dice a las distribuidoras. Como son entes privados, como dijo Elisa, esa gente no va a decir, bueno, está bien, pierdo dinero, voy a la quiebra. No, señor, ¿qué hacemos? Fueron a buscar líneas de crédito privadas, se buscó reglamentar y ponerle un tope al periodo en que se iba a diferir pagos y se buscó cómo beneficiar con un subsidio directo a los usuarios de bajos ingresos. Todas esas cosas el Estado, porque es político, como bien decía Rodolfo, en mi opinión, no hay convivencia de esas decisiones de negocio cuando tú eres el Estado. Cuando tú eres el Estado es imposible tomar esas decisiones. Por eso es que nuestros países hace 25 años decidieron despolitizar sus mercados eléctricos. Ahora, en el caso de Dominicana, lamentablemente eso se perdió. ¿Qué nos queda ahora? O se retoma esa condición de distribución en manos privadas, que es difícil, pero no imposible,
en estos momentos, pues obviamente después de la emergencia, o se retoma eso y verdaderamente se le ajusta el rol a la sede de generación, a la sede de transmisión, de quedarse como un agente más, o mejor cambias de modelo, porque la verdad es que ese modelo que hoy tienen en la ley es incompatible con un Estado que maneja la discriminación. No funciona. Entonces siempre vas a estar en esa angustia y en esa frustración, y como bien dice Rodolfo, lo único que medio ha funcionado, o que ha funcionado bien, que es la operación del sistema y del mercado, eso también existe en los sistemas que son estatales. La gran pregunta que tiene que hacer el gobierno dominicano es, ¿tengo el dinero? ¿Cuento con los recursos yo para financiar el mercado eléctrico que este país necesita para ser competitivo? ¿Sí o no? Si no tengo ese dinero, tengo que volver a abrir el mercado, tengo que resignarme a que yo ya no voy a tener esa caja de dinero, que es la distribuidora, porque ese es el problema de los gobiernos, que es muy atractivo, la gran tentación que es la caja de la distribución. Y en términos de empleo y de sindicatos y de poder, el que llega a esa entidad no lo quiere soltar. Entonces, es bien, hay que ser bien pragmático. Si quieres este mercado abierto, tienes que retomar, tienes que recuperar las condiciones que le permiten funcionar. Y si quieres cambiar de modelo, perfecto. Si hay ejemplos que funcionan, está Costa Rica, está Uruguay, son poquitos. Y siempre hay quejas de los industriales y de los inversionistas, en el sentido que para los sectores residenciales la tarifa puede que sea más o menos competitiva, pero para el sector industrial y comercial las tarifas son horribles. El país sufre en su competitividad. Y la verdad es que para un país que no tenga esos recursos fiscales, yo no lo veo sostenible. Pero yo quiero volver. Una única cosa nada más, que volvamos a retomar el tema de decidamos qué país queremos y a partir de ahí trabajemos cualquier reforma. Ya me callo. Yo quiero Gracias, Rodolfo. Sí, una última intervención. solamente quiero decir lo siguiente, miren, yo tengo aquí un cuadro del 2019, de lo que fue el desempeño de las EDES. 2019 porque es el año típico, no puedo 2020. En el 2019 las EDES compraron 15.144 gigas, facturaron 11.059 gigas y cobraron 10.666 gigas. Tuvieron una pérdida en facturación de 4.000 gigas y una pérdida en cobro de 4.479. Es decir, 20 y pico de años después, ese cuadro lo que dice es lo siguiente, como sugerencia número 1 para este conversatorio: hay que darle paso al sector privado. La actividad de distribución cuenta con dos actividades simultáneas, una de carácter monopólica, que es la distribución misma de redes, y la otra que es comercialización. Sería interesante que el sector, si el gobierno quiere quedarse con sus redes, quédese con sus alambres, no solamente en el transporte, sino también en la distribución. Pero hay que darle acceso al capital privado que sí sabe cómo cobrar y cómo facturar, dejando esas redes en manos, si quieren, del Estado. Miren, concluyo con esto. Ya no es ni siquiera, el paradigma ha cambiado tanto que ya no es ni siquiera necesario que el Estado sea el dueño de las redes, de ninguna red. Ya hay prácticas y estándares internacionales que revelan la importancia de que el sector privado incluso entre hasta en la distribución, siempre que encuentre un marco y un regulador que realmente les recuerde y haga que ellos hagan y observen la norma. Eso es lo que yo entiendo que podemos hacer inmediatamente. Dejemos la distribución, la red en manos del Estado, y dejemos que el sector privado entre a gestionar dentro de este mismo modelo, sin modificar nada. Señores, este debate ha sido sumamente rico. Si fuera por el tema, nos quedáramos el resto de la tarde mientras haya luz, por lo menos, del sol, ¿no? Excepto Elisa, que le dura la luz del sol mucho más que a nosotros. Yo quiero agradecer ante todo
a todos ustedes, a Manuel, a Rodolfo, a Silvia y a Elisa por haber dedicado su tiempo tanto en la preparación, concepción de esta actividad, como su participación de esta tarde, que ha dejado mucha inquietud, al menos, en los participantes, y eso se revela por las preguntas que han estado formulando. Algunos mensajes quedan claros, por ejemplo, la necesidad de cumplir con la ley, la que esté vigente. Hay otro mensaje importante, que es el tema financiero. Este sector no funciona sin recursos. Entonces tiene que existir la fórmula que encontremos y esa definición de qué estado queremos ser, como decía Lisa, definamos qué país queremos ser. En esa definición hay que ser realista, no se puede ser romántico ni aéreo, hay que ser realista. Se necesitan recursos y muchos. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de conseguir esos recursos? Y un tercer mensaje, porque ya prepararemos por escrito un resumen de lo principal que ha ocurrido en esta discusión, pero un tercer mensaje para finalizar es que el país necesita un sector eléctrico que aporte competitividad a los sectores productivos. No podemos continuar con un sector eléctrico que sea mendigo en el Estado, recaudando unos subsidios que si estuviera estructurado como debiera estructurarse la regulación, reconociendo los costos transaccionales de todas las etapas de producción, generación, transmisión y distribución, no fuera necesario un subsidio. El subsidio no puede ser generalizado. Los subsidios son ayudas focalizadas y eso ya está reconocido por los organismos internacionales. Deben ser ayudas focalizadas a los sectores más vulnerables, pero tampoco pueden ser ayudas permanentes, señores, porque no podemos fomentar la pobreza eterna. A la gente hay que ayudarla para que salga de la pobreza, no para que permanezca en ella. Entonces, ese es un mensaje importante. Nosotros ahora, con esta pandemia, estamos viendo que la economía requiere apretar algunos tornillos. Y uno de ellos es precisamente el sector eléctrico, que aporta o no aporta competitividad dependiendo de cómo se comporta. Y más, yo quiero agradecer de nuevo a la FIMUS y a la Cámara Americana, tanto por la libertad de cátedra, como dije al principio, como por facilitar la logística para este evento. Quiero agradecer a todos los participantes que se conectaron, incluso de distintas latitudes. Tenemos gente de Lima, Perú, tenemos gente de Ottawa, tenemos gente en Guatemala, tenemos gente en Estados Unidos. De hecho, 2 panelistas se encuentran en el extranjero, Silvia en Guatemala y Elisa en Charlottesville, Virginia. Y nosotros, Rodolfo, Manuel y yo, nos encontramos en la República Dominicana, en El Paraíso, realmente, porque Santo Domingo, República Dominicana, no puede ser otra cosa que El Paraíso. Señores, buenas tardes, muchas gracias y hasta la próxima. Quedan comprometidos e invitados.